Ya, una velocidad angular de 60 revoluciones por minuto. ¿Ya? El líquido interior tiene una viscosidad cinemática. El líquido tiene una viscosidad cinemática igual a 1 por 10 a la menos 4 a ver un cachito, aquí hay un... Entonces estamos hablando de una viscosidad cinemática, ¿no? Entonces tenemos que poner que es la viscosidad cinemática, la hemos anotado así, ya. Metros cuadrados sobre segundo. ¿Ya? Y una densidad relativa de 0,95. Para las condiciones dadas, se desea calcular el momento. A ver, vamos a hacer un dibujito del problema, ¿ya? Entonces, el asunto es el siguiente. Lo voy a hacer un poquito más grueso. Ya. Y acá al interior de acá vamos a hacerlo, hay un disco. Este es el disco. ¿Ya? Que está girando. Este es el disco que si lo vamos a poder ver en planta, a ver, vamos a buscar unas herramientas acá. No. Ficheros, tampoco. Oye, aquí está. Imágenes. Ya, aplicaciones, aquí está. A ver. Vamos a tratar de
Ese es el disco, ¿ya? Ese es el disco visto en planta. Entonces, entre el disco, vamos a bajarlo un poquito. Ya, ahí está bien. Este es el disco, que está girando dentro de como es como un recipiente también circular, ¿ya? Entonces hay un líquido entre el disco y este recipiente. Acá hay un líquido, ¿ya? Un fluido. Entonces, ¿cómo se llama? Está girando a una velocidad angular, como se indica, de 60 revoluciones por minuto. Lo que se quiere hallar es el momento que hay que hacer para vencer las fuerzas de fricción que existen entre esta superficie con el líquido que está acá. ¿Ya? Acá va a haber vamos a suponer una distribución lineal de velocidades, ¿ya? Por ejemplo, si yo ubico este puntito acá, tal vez lo voy a hacer un poco más grande, ¿ya? Entonces, acá va a estar el disco. Acá lo voy a hacer eso. Acá va a estar el disco. ¿Ya? Y acá va a estar la base. Entonces, además vamos a poner el radio del disco. El radio del disco es 10 centímetros. Y la distancia esta, lo pondremos con rojo, la distancia esta es de 1 milímetro. ¿Ya? Entonces, esta es la base fija y este es el disco que se está moviendo. Entonces, las partículas que están pegadas a la base fija tienen una velocidad cero. Y las partículas que están pegadas al disco que se está moviendo van a tener una velocidad que va a ser la velocidad tangencial, ¿no? Y como todos sabemos, esa velocidad tangencial en función de la velocidad angular va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? Si jóvenes se acuerdan.
a la velocidad angular por el radio. ¿Ya? Entonces, la distribución de velocidades al interior de las partículas que están entre el disco que está girando y la base que no se mueve es lineal. ¿Ya? Entonces, lo que nos están pidiendo es hallar el momento que se requiere hacer acá en esta barra para que esto se mueva con velocidad constante, a esta velocidad, ¿no? ¿Se entiende el problema o hay algo que no se entienda? A ver, quiero escuchar los jóvenes. Ingeniero, ¿Sí? ¿podrías repetir la pregunta, por favor, del problema? Ya. Un disco circular gira alrededor de su eje con una velocidad angular constante de 60 revoluciones por minuto. El líquido interior tiene una viscosidad, estamos hablando, acá hay un líquido entre el disco y este recipiente, digamos, ¿ya? El líquido interior tiene una viscosidad cinemática de 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados segundo y una densidad relativa de 0,95. Para estas condiciones se pide calcular el momento que hay que hacer en este eje para que el disco gire a esta velocidad angular constante. ¿Se entiende ahora? A ver, tiene que entenderse bien porque si no... ¿Alguna otra pregunta? Entonces, como habíamos visto, las partículas que están pegadas a la base que no se mueve tienen velocidad cero y las que están sobre el disco, pegadas al disco, tienen esta velocidad tangencial, que es igual a la velocidad angular por el radio. Ya acá tenemos las dimensiones, el disco tiene un radio de 10 centímetros y la separación entre el disco y esta base fija es de 1 milímetro. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? A ver. ¿Alguien me puede ayudar en esto? ¿Qué fórmula utilizamos? A ver, jóvenes, despierten que... ¿Qué utilizamos? ¿Cómo resolvemos el problema? A ver. Brandon, ¿cómo resolvemos el problema? Eddie Wilson Chirinos, ¿cómo resolvemos el problema?
Carlos Daniel está con nosotros. César, Cintia Guadalupe. Ingeniero, ¿podemos usar la ley de viscosidad de Newton? Exacto, pero ¿por qué tardan tanto en decir eso? Eso... Exactamente eso es lo que tenemos que utilizar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la ley de Newton de la viscosidad? Que el esfuerzo de corte es igual, a ver, creo que este color no es conveniente. Voy a hacer con este amarillo, ¿ya? El esfuerzo cortante. El esfuerzo de corte es igual a la viscosidad multiplicado por el gradiente de velocidad angular. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que hallar la velocidad angular, ¿no ve? La velocidad angular tenemos que hallar. ¿Cómo hallamos eso? A ver. Nos dan la velocidad en 60 revoluciones por minuto. Tenemos que transformar a radianes sobre segundo. ¿Alguien me puede ayudar cómo hacer eso? Es decir... Inge, sale 2pi radianes sobre segundo. Ya ver, pero a ver, vamos a ver para que la velocidad es igual a 60 revoluciones por minuto. Entonces, esto lo tenemos que multiplicar. Es vueltas por minuto, ¿no ve? Vueltas. Una vuelta, o sea, 2pi, es una revolución. Como queremos hallar en segundos, 60 minutos. Un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, la velocidad angular, así como dice aquí el compañero, va a ser igual a 2pi radianes sobre segundo. ¿Ya? Entonces, la velocidad tangencial, como habíamos dicho, B, va a ser igual a la velocidad angular por el radio. ¿Ya? Listo. Entonces, esta ecuación, lo que tenemos que hacer es hacer tau diferencial de Y va a ser igual a la viscosidad por diferencial de B. ¿Ya? Entonces, tau va a ser la integral diferencial de Y, que va a ser de 0 a, estamos hablando de esta distancia, ¿no ve? De 0 a 1 milímetro. Vamos a ponerlo en metros. Y esto va a ser igual a la viscosidad por la velocidad, que va, aquí es 0 y acá tenemos que va a ser igual, de 0 a la velocidad tangencial que va a ser, ¿ya? Diferencial de B. Muy bien. Entonces acá vamos a tener que 0,001. Vamos a poner metro. Va a ser igual a la viscosidad por la velocidad
tangencial. Entonces, de acá tenemos que que 0,001 metro por el esfuerzo de corte va a ser igual a 2pi radianes sobre segundo multiplicado por la viscosidad y por el radio. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo de corte finalmente va a ser igual a ¿qué? A la viscosidad. En el numerador vamos a tener 2pi radianes segundo por el radio entre 0,001 metro. Y esto nos da 6.283,2 viscosidad, radio y las unidades de radianes sobre segundo y metro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es decir, para hallar el momento, tenemos que hallar la fuerza que está ejerciendo el líquido sobre el disco que está girando. ¿Ve? Sobre el disco que está girando. Y como esto se debe a un fluido, entonces ahí entra en juego la viscosidad, que es la característica que tienen los fluidos, en este caso un líquido, de oponerse es una resistencia a la deformación, ¿verdad? Eso tiene que vencer el disco para girar a esta velocidad angular constante, ¿ya? Bueno, como acá tenemos la viscosidad dinámica o absoluta y nos dan la viscosidad cinemática, ¿no? Entonces tenemos que hacer una transformación, ¿no? Entonces lo que nos dan es esta viscosidad, que sabemos que es igual a la viscosidad cinemática o absoluta, dinámica, perdón, sobre la densidad. Entonces, de acá tenemos que la viscosidad va a ser igual a la viscosidad cinemática por la densidad. Y la densidad, nos dan la densidad relativa. La densidad relativa, en este caso, es la densidad del fluido sobre la densidad del agua. Entonces, de acá la densidad va a ser igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Entonces, reemplazando acá voy a tener que, esto es así, densidad relativa y densidad del agua. ¿Ya?
Entonces, con todo esto, la densidad dinámica o absoluta va a ser igual. 1 por 10 a la menos 4 metro cuadrado sobre segundo por la densidad relativa 0,95 y por acá, ¿cómo expresamos la densidad del agua? A ver, alguien que me pueda decir. 1000 kilogramos metro cúbico, ingeniero. 1000 kilogramos metro cúbico. Muy bien. Otra persona que tenga otra. La viscosidad, ¿cuáles son las dimensiones de esta viscosidad? ¿Alguien se acuerda? A ver, vean sus apuntes, vean el... Fuerza por tiempo entre longitud al cuadrado. Fuerza, tiempo, longitud al cuadrado. Si nosotros utilizamos la viscosidad con las unidades, o diré la densidad del agua con las unidades de 1000 kilogramos metro cúbico, ¿qué vamos a tener de unidades acá? Por si acaso, estos son kilogramos masa, porque este valor es para el sistema internacional, 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces vamos a tener finalmente como unidades de este número, arriba kilogramos y abajo, ¿qué vamos a tener? Segundo metro. Kilogramos masa sobre segundo sobre metro. Es una unidad que no corresponde, o sea, no es nada, no sé qué será eso. Entonces, ¿qué valor utilizamos para la densidad del agua? O sea, tenemos que estar en el sistema técnico. Tenemos que utilizar la densidad en el sistema técnico del agua, que es igual a ¿cuánto? Aproximadamente 102 kilogramos segundo metro segundo al cuadrado sobre metro cúbico. Esto es unidades técnicas de masa. ¿Ya? Entonces, ahora sí, la viscosidad nos sale con las dimensiones pero en el sistema técnico, ¿no ven? ¿Qué valor han podido calcular? El valor que nos da esta multiplicación. ¿Alguien me puede ayudar? Me sale 9,69 por 10 a la menos 3. Vamos a utilizar 3 decimales, ¿ya? 69 me sale, ingeniero, en la calculadora.
¿Sí? Sí, con 2 decimales más me sale. ¿Alguien ha sacado el mismo resultado? Sí, ingeniero. Lo mismo. Sí, Ya. Por 10 a la menos 3, y acá las unidades voy a poner, que da kilogramo segundo sobre metro cuadrado. ¿Ya? Bueno, a ver, entonces vamos a... Vamos a buscar, ya no nos alcanza, a pesar de que acá nos puede alcanzar todo. Ya. Entonces, ya tenemos la viscosidad, porque acá necesitamos ese valor, ¿no? Entonces, el esfuerzo de corte va a ser igual. A lo que hallamos anteriormente, ¿cuánto era? Ah, ya, 6.283,2 mu, ahora ya tenemos el valor de la viscosidad, por 9,69 por 10 a la menos 3, acá vamos a poner sus unidades, kilogramos segundo sobre metro cuadrado. ¿Ya ve? Por el radio, y acá tenemos también unidades, ¿no? Radianes sobre segundo metro. Ese es el esfuerzo de corte. A ver, ahora haremos esta multiplicación, ¿cuánto nos da? A ver. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Aquí vamos a continuar. ¿A qué da? ¿Qué? Ingeniero, a mí me sale 6,088 kilogramos metro cuadrado. ¿Eso sale? ¿6,08? Si multiplicamos el radio, sí sale eso. Si no, sale 60,88 por radio. No, todavía no vamos a tocar lo del radio y les voy a decir por qué. Ya, a ver, sin multiplicar por el radio. El radio es una variable y vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, sin el radio, ¿cuánto da? 60,884. 84. Por el radio. Y las unidades van a ser, acá hemos puesto, a ver un ratito, vamos a poner, ¿no? Radianes segundo metro. Por un lado y por el otro teníamos kilogramos segundo sobre metro cuadrado. Así era, ¿verdad? A ver. Exacto, está bien. Entonces, este se va con este. Y finalmente vamos a tener que esto es igual a 60,884 por R kilogramo arriba y abajo metro cúbico. El esfuerzo de corte tiene unidades de fuerza sobre área, ¿verdad? Entonces, está bien.
Porque acá este radio tiene unidades de metro, que con este metro cúbico va a haber kilogramo metro cuadrado. Está perfecto. Está bien, estamos bien en unidades, ¿ya? Bueno, ahora, sabemos que el esfuerzo de corte es igual a la fuerza sobre el área. ¿Cómo va a funcionar esto? Otra vez voy a utilizar esto acá. Acá voy a dibujar un poquito más cortito ahí. A ver, y voy a hacerlo con rojito, a ver. No puedo hacer mi círculo, disculpen, pero... No sé qué pasó. A ver. No puedo dibujar mi círculo. Bueno, no vamos a perder el tiempo, disculpen, pero no sé qué pasa. Ya, lo que pasa es lo siguiente. Miren, esto lo vamos a borrar. Voy a hacer un círculo así, ¿ya? A mano alzada. Más o menos, esta es la... el tema es, y tal vez vayamos al anterior, a este círculo que lo he podido dibujar. El tema es, fíjense jóvenes, que la velocidad tangencial va a ir variando en relación al crecimiento del radio. Es decir, para el radio, para el centro es 0, ¿no? Y a medida que vamos alejando, vamos a alcanzar la máxima velocidad para R igual, en este caso, a 10 centímetros. El radio está variando. Y por supuesto que el área también. ¿Por qué? Para hallar el esfuerzo de corte es fuerza sobre área. Y el área va a variar cuando, en función a la variación del radio. ¿Se entiende eso? Entonces, lo que vamos a hacer, y aquí voy a dibujar así, por ejemplo, este es un círculo, ¿ya? A pesar de que no se nota. Esta es una
es como un disquito, ¿ya? Que tiene un radio R y esta franjita es una distancia diferencial de R. Y esta superficie va a generar una fuerza. No sé si me entiende, no sé si me estoy haciendo entender. Este pequeño anillo, ¿ya?, de ancho diferencial de R, va a generar una superficie diferencial también que al estar en contacto con el líquido va a generar un esfuerzo de corte. Eso es lo que les quiero explicar. Entonces, acá voy a tener un diferencial de área. El área de este anillo. Entonces, de acá, el diferencial de área de ese anillo que hemos visto en el gráfico anterior va a ser igual a 2 pi R por diferencial de R. A ver. Dos pi R, que es toda esta vuelta, que es una longitud, no por el ancho, que es diferencial de R, ese es el área diferencial. ¿Se entiende? ¿Se entiende, joven? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ese es el área diferencial. Entonces, acá tengo que la diferencial de fuerza va a ser igual al esfuerzo de corte por diferencial de área. Y esto va a ser igual a el esfuerzo de corte y diferencial de área 2 pi R por diferencial de R. ¿Está bien? Falta algo. Ahora bien, a ver, por favor, revisaremos si está bien todo. A ver, veremos. Tum, tum. Y acá, y como ya tenemos el valor de
el esfuerzo de corte acaba de ser 60,884 R, ¿no? Con esta R va a ser igual a R cuadrado. 2pi por diferencial de R. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ahora el momento diferencial, ¿no? A ver, iremos a la otra figurita. El momento, fuerza por distancia, estamos viendo esta fuerza. Esta es la fuerza diferencial. Porque el momento lo estamos haciendo acá, en este eje, al hacer girar. Entonces va a ser diferencial de F por R. ¿Ya? Ese es el momento. Que también va a ser diferencial. Entonces va a ser diferencial de fuerza por R. Y esto va a ser igual a 60,884 R cuadrado por R, ya tenemos R cubo. 2pi por diferencial de R. Entonces ya podemos calcular, a ver si podemos hacer esta multiplicación, por favor. Entonces el momento va a ser igual a la integral. R varía de 0 a 0,1, ¿no ven? 10 centímetros. Esto por 2pi, ¿cuánto da? R cubo por diferencial de R. 382,545. 500. 45. ¿Está bien? Bueno. La integral es R cuartos sobre 4, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Cuánto da eso? 9,563 por 10 a la menos 3.
un poco nos hemos descuidado de nuestras unidades, ¿ah? Y eso es grave. Acá nos habíamos quedado con las unidades de kilogramo metro cúbico. Ya, acá. eh, a ver, tenemos que ver lo de las unidades. Qué pena que que yo me haya... a ver, vamos a ver. Porque esto tiene que darnos kilogramos metro. Las unidades fuerza por distancia, ¿no? Pero eso tenemos que comprobarlo. A ver, aquí. Esto, por un aire, voy a un cachito, por favor, ¿ya? Esto era por R, y esto tenía kilogramos metro cúbico. Lo estoy multiplicando por otra R, ¿ya? Y teníamos acá dos pi por diferencial de R. No hay problema ahí. ¿Ya? Entonces, a ver. Aquí, esto voy a borrarlo. Y acá le voy a poner el cuadrado y esto lo voy a... Ya. Acá. Y esto seguía teniendo unidades de kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Kilogramos metro cúbico. Ya, entonces está bien, ¿no? A ver. Esto. Acá tenía kilogramos metro cúbico, que viene de esto por, esto es una longitud de elevado a la cuarta, metro, esto es cubo y esto es cuarto. Esto se va con esto. Y mis unidades son de kilogramo. Entonces, el momento, finalmente, aquí lo voy a...
el momento es igual a 9,563 menos 3 kilogramos metro. Esa es la respuesta. Bueno, ese problemita quería hacer con ustedes para ver de qué. Y bueno, hay otros más, ¿no? Otros problemas más que... Hay clásicos, problemas clásicos que pueden encontrar en la bibliografía, ¿ya? Y que sería interesante que ustedes, bueno, los hagan, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el problema que hemos hecho? A ver. A ver. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Inge. Ya. Esta es la viscosidad dinámica o absoluta, ¿verdad? Dimensiones, fuerza, tiempo sobre longitud al cuadrado, ¿verdad? Sí, Inge. Ya. Entonces, la viscosidad cinemática viene de dividir la viscosidad dinámica o absoluta entre la densidad. Si ustedes se imaginan, el problema acá es de los sistemas que estamos utilizando. Tenemos el sistema de unidades, el sistema internacional y el sistema técnico. En el sistema internacional la fuerza es el newton. Y en el sistema técnico la fuerza es el kilogramo. Es decir, que este valor va a depender de qué sistema de unidades estemos utilizando. Lo que nos simplifica eso es la viscosidad cinemática. ¿Por qué? Al hacer esta división, acá voy a tener fuerza, tiempo sobre longitud al cuadrado y voy a dividir en masa sobre longitud al cubo. Esto ya lo habíamos hecho. Yo sé que fuerza es igual a masa por aceleración, masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces, si hacemos esto va a ser masa
longitud, tiempo al cuadrado, y acá tengo tiempo, ¿no ve? Sobre masa sobre longitud al cubo. Acá voy a tener como resultado de esto masa, longitud, esto a la cuarta, ¿verdad? Y acá, ¿qué voy a tener? A ver, no sé si estoy haciendo bien. La longitud al cuadrado le falta, ingeniero. A ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? Ya. Acá voy a ¿no? Fuerza, masa por aceleración. Esto está bien. Entonces acá la fuerza la voy a reemplazar por esto. Masa, longitud, tiempo, y abajo tengo longitud al cuadrado por tiempo, ¿no ve? Al cuadrado también. En eso se vuelve mi denominador. Y abajo tengo masa sobre longitud al cubo. Ya, acá esto con esto. Y en este denominador me queda masa arriba y abajo me queda nada, 1. ¿Sí? Ah, no, abajo me queda tiempo. Tiempo. A ver, masa y acá sí, tiempo. Y acá tengo masa, no, pero una longitud aquí no está. A ver. No, pues longitud, ¿no ven? Ahora sí. Masa, longitud al cubo sobre longitud, tiempo, masa. Estoy mal. Estoy mal. ¿Qué está pasando? A ver. ¿Hasta aquí está bien? Sí, ingeniero. A ver, caramba. Aquí arriba me queda solamente masa. Y acá abajo me queda L y longitud y tiempo, ¿no ve? Y acá tengo masa, longitud al cubo. Esto se cancela con esto. Y esto con esto y se vuelve al cuadrado. Entonces lo que me queda son longitud al cuadrado sobre tiempo. Está bien, ¿no? Jóvenes, ¿está bien? Sí, ingeniero, está bien. Ya. Entonces, si se dan cuenta, acá ya no tengo el problema que tenía con las dimensiones de la viscosidad dinámica o absoluta, ¿no? Acá esta viscosidad tiene las mismas unidades, ya sea si utilizo el sistema internacional o el sistema técnico.
Y en el ejercicio lo que hemos hecho es eso. No lo hemos hecho acá. Claro que acá nos daban un dato, no nos daban la densidad del líquido, ¿no? Sino nos daban su densidad relativa. Entonces, la densidad relativa es la densidad dividido entre la densidad del agua, y de ahí podemos determinar la densidad del líquido que estamos utilizando. De esta manera, ¿no? Ahora, había que tener cuidado el valor de la densidad del agua, en qué unidades vamos a hallar, en qué sistema. Entonces acá es en el sistema técnico de unidades técnicas de masa sobre metro cúbico. Bueno, hay una serie de problemas. Por ejemplo, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Por ejemplo, este problema dice, ¿no? 3 placas grandes, ¿eh? ¿Qué he hecho? Dice, 3 placas grandes están separadas por capas delgadas de gasolina a 20 grados centígrados. Acá. Esta es una capa, esta es otra y esta es otra. Y agua a la misma temperatura, ¿ya? La placa superior se mueve hacia la derecha, aquí está, a una velocidad de 2 metros sobre segundo. ¿A qué velocidad y en qué dirección se debe mover la placa inferior? Está para mantener la placa del centro fija, que no se mueva. Entonces, esta placa se está moviendo a la derecha a esta velocidad. Entre esta placa y la del medio hay agua a 20 grados centígrados, y entre la placa del medio y la inferior tenemos gasolina a la misma temperatura. ¿Para qué nos dan estas temperaturas? Seguramente para encontrar su viscosidad, ¿no? Y la separación entre placas es 10 milímetros y acá son 20 milímetros, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a suponer que las velocidades al interior de las placas en los líquidos se distribuyen en forma lineal. Y lo que estamos queriendo hallar es esta velocidad. Ahora, por supuesto que lógicamente, si queremos que la placa interna esté fija, ¿eh? Esta placa tiene que moverse en dirección contraria a la que está en la parte superior. Es decir, que la placa que se está moviendo con la velocidad de 2 metros segundo a la derecha, por el tema de la viscosidad del líquido, va a transmitir una fuerza de fricción o de corte a la placa intermedia, que la va a arrastrar también en la misma dirección. Entonces tenemos que hacer que esta placa inferior se mueva en sentido contrario, de tal manera que ejerza un esfuerzo de corte a la placa interior que anule el esfuerzo de corte de la placa superior, y esta placa no se mueva, ¿ya? Entonces está entendido el problema.
Tenemos ahí la figurita del experimento de Newton, ¿ya? Utilizamos la ecuación de Newton de la viscosidad para la placa 1 y también para la placa 2. O sea, esta ecuación es para la placa superior y la intermedia, y esta otra es para la intermedia y la inferior. ¿Ya? Entonces, para la placa superior y la intermedia tenemos que el esfuerzo de corte 1, le estamos llamando, es igual a la viscosidad, en este caso del agua, por el gradiente de velocidad angular. Aquí tenemos la velocidad 1 y la distancia y, que es de 0,1 centímetro. Lo mismo hacemos para la placa inferior y la del centro, ¿no? La viscosidad, y esta es la velocidad 2. El esfuerzo de corte, esfuerzo por área, lo mismo ahí. Estos esfuerzos deben ser iguales, ¿verdad? Pero opuestos, ¿no? Entonces, esa es la condición, ¿no? Que acá las velocidades sean 0 o la fuerza de corte sea 0. Entonces, de ahí podemos despejar la velocidad 2 con esa condición que hemos impuesto. Reemplazamos los datos que nos dan y hallamos la velocidad 2. Es decir, para que la placa del centro no se mueva, la placa inferior debe ser sometida a una velocidad constante de 6, o adquirir una velocidad constante de 6,21 metros sobre segundo, y de esa manera va a hacer que esta placa del centro no se mueva. Bueno, ese es uno de los tantos problemas que existen en la bibliografía, bueno, donde ustedes quieran, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, con esto ya habíamos acabado el capítulo 1. Yo quería mostrarles algunos ejercicios que están en la bibliografía que se les ha recomendado, entonces, porque considero que el tema de la viscosidad, el peso específico, la densidad, son muy importantes, propiedades muy importantes que tienen los fluidos, y que ustedes tienen que saber cómo se comportan, cómo cambian. Por ejemplo, sabemos que la viscosidad en los líquidos es bastante afectada por la temperatura, ¿no? Por ejemplo, cuando alguno de ustedes ha freído un huevo para un desayuno, no sé, vierte el caliente en la sartén, ¿no? Y se nota que su viscosidad es cuando está a temperatura ambiente del aceite, fluye un poco lentamente, no muy rápido, ¿no? Entonces en el sartén se esparce, ¿no? Lentamente. Pero a medida de que se va calentando, la viscosidad va decreciendo, entonces se deforma a mayor velocidad. ¿Han notado eso? ¿O nadie se ha hecho un huevo frito? ¿Han notado, verdad?
Sí, ingeniero. Bueno, entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Ya, ahora vamos a entrar a otro capítulo, tenemos todavía 10 minutos. Que un capítulo que también ustedes con toda seguridad ya lo han visto, temas que ya han visto en las clases en cursos de secundaria y en el tema, en las primeras materias de física de la facultad, ¿no ve? El tema de la hidrostática. Ese es nuestro segundo capítulo. Este es el temario que vamos a desarrollar. Introducción, presión en un punto, ley de Pascal, ecuación fundamental de la hidrostática, variación de la presión en un fluido de densidad constante, diagrama de distribución de presiones, medición de presiones hidrostáticas, fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas, fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas, empuje y flotación, equilibrio relativo. Hidrostática, la estática de fluidos estudia las condiciones de equilibrio de los fluidos en reposo y cuando se trata solo de líquidos se denomina hidrostática. Desde el punto de vista de la ingeniería civil es importante el estudio de los líquidos en reposo y en particular del agua. Y acá viene un concepto muy importante, o una, ¿cómo les puedo decir? Una variable física importante que es la presión. Nosotros vivimos en un planeta que está recubierto o protegido por un fluido, que es la atmósfera. Lo que, por ejemplo, no tienen otros planetas, con las características de nuestra atmósfera que nos da la vida, que es el aire, ¿no ve? O sea, estamos encapsulados bajo esta protección de este fluido que es la atmósfera. Y como un fluido, cuando entra en contacto con una superficie, ejerce una presión. Entonces, la presión es una reacción física que está presente en todo momento en nuestro diario vivir. ¿Ya? Por ejemplo, al interior de nuestro cuerpo, todo el sistema que tenemos circulatorio, donde este sistema entra en funcionamiento gracias a una bomba que tenemos interiormente, que es el corazón. Y que bombea este líquido maravilloso, líquido
que como el agua y el aire es importante para nuestra vida, que es la sangre, ¿no ve? Entonces esta bomba, que es el corazón, una bomba perfecta, hecha por la naturaleza, bombea la sangre para que ésta lleve el oxígeno, ¿ah?, que es otro ruido importante, a todos los órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, al menos al inicio de la pandemia, cuando apareció el virus, ¿no?, del COVID, ustedes recuerdan, atacaba a los pulmones. Entonces, la mayoría de las personas que han fallecido porque los pulmones fallaron. Porque la sangre llega, como ustedes, bueno, cualquiera sabe esto, ¿no? La sangre va a los pulmones, intercambia ¿cómo es? El oxígeno por ¿qué es este otro gas que botamos? Dióxido de carbono. Exacto, ¿no ven? Y ese intercambio se produce en los pulmones. Y si los pulmones no pueden hacer ese trabajo, ¿no?, entonces todos nuestros órganos no reciben pues el oxígeno que deben recibir. Y nos morimos, ¿no? Entonces imagínense qué importante es esto, ¿no? Y como vivimos dentro de un fluido como es el aire, ¿no?, ejerce presión sobre nosotros. Y no es una presión pequeña, es una presión muy, muy grande, como vamos a verlo después, ¿no? Y nuestro organismo responde a esa presión. Ustedes van al médico para una consulta y una de las cosas que mide el médico es la presión que tiene, la presión sanguínea. Y hay dos valores, uno mayor y otro menor. Pero esa presión se mide en relación a la presión atmosférica local. Es decir, nuestro organismo responde de otra manera a esta altura de La Paz que en Santa Cruz, donde estamos a 500, 200 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, es muy peligroso tener presión alta. Y es recomendable que todos ustedes que son jóvenes, pero igual nos deberíamos medir la presión de forma habitual, por lo menos una vez cada 6 meses, no sé, controlar la presión. Porque al menos en nuestra ciudad y en el Alto, en ciudades altas, Potosí, Oruro, en fin, el tema de que el oxígeno no tiene tanta presión, ¿no?, por la altura, es que necesitamos generar más glóbulos rojos para oxigenar nuestro organismo.
Y ahí el tema de la poliglobulia, o sea, tiene que ver con la generación de más glóbulos rojos y lo que hace es aumenta la densidad de la sangre. Y para el corazón tiene que hacer más esfuerzo para bombear un líquido más denso a todo el organismo. Entonces, a esas personas, por ejemplo, que tienen este problema, se les recomienda que vayan a un lugar más bajo, donde la presión atmosférica sea mayor, ¿no? Entonces, miren, con esto les quiero decir de que vivimos dentro de un fluido. Tenemos fluidos dentro de nuestro cuerpo. Es más, el 80% de nuestro cuerpo son fluidos. Y no solamente nosotros, también los otros seres vivos con los que compartimos este planeta, ¿no? Y esto de la existencia del fluido que nos rodea, que es el aire, siempre ha sido un motivo de investigación, de curiosidad, ¿no? De varios científicos, porque al final, a principios pensaban que no había nada en nuestro entorno. O sea, seguramente pensaban de que todo lo que no se veía no existía, ¿no? Pero el aire, el oxígeno existe, aunque no lo veamos, está presente, ¿no? Y está ejerciendo, o sea, todas las propiedades que tiene de acuerdo a los fenómenos que se presenten. Yo les voy a mostrar un video para terminar. Es un video casero muy interesante que más o menos, a ver, ustedes van a decirme qué piensan, ¿no? ¿Por qué sucede eso? A ver, vamos a ver. Aquí está. Aquí está. A ver, vamos a ver este video. Ay, perdón. Un cachito. Ya, aquí está. ¿Lo están viendo? Ah, no. Vamos a verlo de nuevo, ¿ya? ¿Están viendo todos? Sí, ingeniero. Ya. Han visto que esta lata de cerveza se ha aplastado completamente. A ver, tal vez este video no muestra todo lo que ha pasado, pero aquí están las consecuencias y uno se pregunta qué ha sucedido, ¿no? A ver, tengo otro videito que nos va a mostrar mejor es este. Es una lata de cerveza que se ha llenado con un poco de agua, se ha sometido al fuego y el agua se está evaporando, se ha convertido en gas, vapor de agua. Acá el vapor de agua está caliente y está ocupando todo el volumen de la lata, y cuando se introduce la lata en esta agua fría, esto es lo que sucede con la lata. ¿Por qué pasa eso? A ver, hay alguien que podría dar o tal vez ya ha visto esto, no sé. Por la presión de vapor, ingeniero.
A ver cómo decía el joven. Por la presión del vapor, ingeniero. La presión del vapor. O sea, del vapor de agua, me dice usted, ¿no ve? Pero si ustedes se fijan, más bien el vapor de agua estaba dentro de la lata de cerveza. Y ese vapor de agua lo que está haciendo es hacer una presión que no es una presión interna, ¿no? Que no va a hacer de que la lata esté en esas condiciones, ¿no? Que se aplaste. No, creo que esa no es la causa. A ver, otra persona. Ingeniero, el vapor de agua se condensa y existe un vacío y la presión atmosférica ejerce presión sobre el cuerpo para aplastarlo. Ya, eso tiene más lógica, ¿no? A ver, otra persona. Entonces ya estamos hablando de la presión del aire, ¿no? De la atmósfera que nos rodea. Eso, ahí tiene que ver eso, ¿no? Este fenómeno, algún científico ha sacado unas conclusiones y unas fórmulas, no sé si ustedes se acuerdan, en el estudio de gases. A ver, otra opinión, a ver, otra persona que... Es un fenómeno bien interesante, ¿no? Lo que pasa es de que como el agua ha cambiado de estado al introducir calor, ¿no? Ha pasado del estado líquido y se ha vuelto un gas. Y dentro de la lata está ocupando todo el volumen. Y es más, está saliendo hacia afuera de la lata, ¿no? Entonces las moléculas están ahí ocupando todo el volumen de la lata, ¿no? Cuando baja al introducir la boca de la lata y no dejar que entre nada dentro de la lata, porque estamos cubriéndola cuando lo metemos al agua, pero además estamos cambiando abruptamente la temperatura de ese gas que es vapor de agua que está dentro de la lata. Entonces, al cambiar la temperatura, automáticamente disminuye su volumen. Y al disminuir su volumen, bueno, como no existe algo que compense esa disminución de volumen, entonces la presión atmosférica actúa y aplasta la lata, ¿no? Ustedes seguramente que han visto la ley de Charles Gay-Lussac, ¿no? Sobre los gases, la relación que hay entre volumen, temperatura y presión. Ahí se cumple exactamente, o sea, explica exactamente esa ecuación de estos, con esa ecuación han expresado este fenómeno. Entonces, esto nos demuestra que existe la presión de la atmósfera. Porque si no hubiera atmósfera no pasaría esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a quedar acá y la siguiente clase ya de lleno entramos al capítulo de hidrostática. Lo que tienen que exigirle ustedes, yo también voy a hablar con el ayudante, de que tiene que reemplazar la clase que no ha pasado ayer.
No sé si les ha dicho alguna fecha para la clase.